Yo creo que se hace un poco cansado, ¿verdad? Son 3 clases que tienen. No, estamos Está bien, tranquilo. está tranquilo, nada más que en el trabajo nos mata más. Así estábamos allá en el centro de educación, igual seguidita las clases. Sí. Pues ya se despejan de la rutina. ¿Qué dicen los hospitales? ¿Cómo están? Bueno, en mi caso del hospital, pues ahí va uno recuperando y uno va saliendo. Uno va entrando y uno va entrando, saliendo. Ahí va poco a poco, pero con el código beta y esto ya me traumó tanto. ¿Cómo va a ser? Pero Cada sí, rato, cada rato dice código beta, código vida, código morgue. Ay, ya mejor me lo quito mi auditivo y no escucho nada. ¿en qué hospital estás? Hospital General de Reforma, Chiapas. Ah, en Reforma. Allá está el subdirector que tenemos en el Rovirosa en el turno nocturno, el doctor Teófilo. Ah, sí, estuvo ahí con nosotros, pero no sé si... Sí, está con nosotros el doctor Teófilo. Sí, Está en el hospital martes, jueves y domingo. sí, sí. Él Sí, está con nosotros, él es mi compañero igual, nos llevamos bien. sí, acá está de subdirector. Pues ahí la llevamos con la contingencia y con los ingresos, porque ahora sí ya está más duro en los hospitales. Ya hay muchos pacientes COVID. Sí, la verdad que sí. El 1 de febrero, no, en marzo, todo estaba bien, tranquilo, porque yo estaba en área de COVID. Pero gracias a Dios, no había nada, pues. Nada más llegó hasta abril, para mayo ya empezó a caer. Así es. ¿Y cómo están sus demás compañeros? Pues gracias Fabiola, a Dios, ahí va. Hay algunos que lo mandaron asintomáticos, pero ahí vamos poco a poco. Pero ya gracias a Dios. sí, acá también hay varias trabajadoras sociales que ya las mandaron a cuarentena. Ay, ojalá me mandaran a mí, pero sin COVID. Solo tienes que decir, me duele la cabeza, tengo fiebre, pero Ah, así, pero esto es lo malo. así estás bien. Bueno, pues a ver, ¿cómo van con sus actividades? Bien. Estamos viviendo una época donde la salud pública, si ustedes distinguen lo que llevamos hasta ahora, lo que han leído de su material, pues coincide en que en estos meses la salud pública pues está haciéndose cargo de estas modificaciones, reestructuraciones en los modelos de atención, en la elaboración de procesos que no estaban elaborados. Y si ustedes eh, reflexionan en esto, podríamos, o si reflexionamos en esto, podríamos distinguir que de acuerdo a las circunstancias que se van dando en nuestro entorno o en nuestra sociedad, las medidas sanitarias o los procesos en atención a la salud pública, pues se presta para que exista cambios, modificaciones de acuerdo a las necesidades, en este caso, de la población de nuestro país. Cada país, cada ciudad, cada gobierno es diferente y no en todos los lugares toman las mismas medidas. Sí se dejan, sí se guían o les rige la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los gobiernos, de acuerdo a las necesidades de sus pueblos, de sus comunidades, adaptan las medidas a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Hay errores? Sí los hay. En la medida de esos errores también se van haciendo modificaciones para mejorar. A veces los procesos están muy bien elaborados, pero cuando ya los que estamos en la práctica, ya los que estamos viviendo la situación, somos los que no
A veces no leemos, a veces no nos dejamos capacitar y eso contribuye a que se generen ciertos problemas. En este caso, ustedes que les ha tocado también vivir situaciones en esta crisis sanitaria, ¿qué errores en cuanto a la salud pública, pero que estén a cargo de la comunidad, han podido distinguir que esté sucediendo en su alrededor, que sea un problema que afecta a la salud pública en estos días que estamos teniendo de pandemia y que tiene todo que ver con la salud pública? Adelante, Eric. Adelante. Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que estamos viviendo diferentes situaciones en cuestión de salud pública, pero las más notables en este momento, o sea, independientemente del estrés y todo, se está viviendo una situación de violencia familiar. Es salud pública porque nos tiene a todos diferentes puntos estresados, ya sea económica, ansiosos, preocupados. ¿Cuándo se va a terminar esto? Tenemos diferentes preguntas y como no tenemos una respuesta asertiva, estamos como que en la incertidumbre y está generando diferentes estragos. Yo lo veo en muchísimas publicaciones en internet. Diario nos lanzan los mapitas estos donde nos dicen cuántos casos activos hay, cuántas defunciones y demás. Ya se está generando pánico, al menos algunos, en mi caso, con familiares en el Juan Gran. Entonces, todos estamos viviendo situaciones en casa muy difíciles. Algunos perdieron el trabajo, nosotros, como mi compañera Lupita aquí, que también está en el video, que hemos tenido que ir a los filtros sanitarios a vivir la experiencia de muchísimas personas, inclusive de la ignorancia y de la insensibilidad. A mí me tocó un caso en el que tuvimos que tomarles la temperatura, hacer las anotaciones y ver a 2 niños que iban en la combi. Los tenían tapados con las bolsas de las compras para que no los viéramos que iban a entrar a Villahermosa. Entonces, muchísima responsabilidad por parte de nosotros los adultos y está generando un descontrol. Si nosotros todos nos pusiéramos las pilas, creo que estaríamos viviendo esta parte un poco diferente. Pero nos falta mucha conciencia y sobre todo muchísimo amor propio para los demás también. Muy bien, muy buena aportación. Hay aquí varias cuestiones que mencionas. Desde lo que decías al inicio, que en muchos sistemas familiares el estar confinados en casa está como propiciando a que se genere o aumente la violencia intrafamiliar. Esa violencia ya estaba ahí, ¿sí? Pero por las circunstancias se está agudizando y las personas canalizan el enojo, la desesperación, la angustia, todas las cuestiones relacionadas a lo que nos está tocando vivir y la canalizan de esa forma. Es como una descarga que están teniendo y los más afectados, pues lógicamente son los niños, son los adultos mayores y son las mujeres, ¿sí? En general que somos el género como más lesionado cuando se habla de violencia, ¿sí? Contenemos lo más que podemos, pero llega el momento que la mujer también tiene que tener ese desahogo y las cosas entonces en las familias se complican aún más. Entonces nosotros como trabajadores sociales efectivamente tenemos que tener esa sensibilidad para distinguir todos esos fenómenos que se están dando o que se están agudizando por un problema de salud pública como el que estamos viviendo. Porque más adelante puede ser otro problema. Y el trabajo entonces hay que considerar hacerlo desde donde estamos cada uno de nosotros hacia afuera, hacia las escuelas, hacia los niños, porque vamos a imaginarnos que esto se va agudizando. Entonces, ¿qué creen que aumente? ¿Qué problemas
pueden generar posterior a la violencia doméstica, los suicidios, los accidentes, las adicciones. Entonces, los trabajadores sociales debemos de saber que los problemas van así como en cascada. Y en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestra formación académica, tenemos que ir contrarrestando, elaborando nuestros proyectos. Ustedes durante la carrera se han entrenado realizando actividades que pareciera que no son importantes, pero cada una de sus actividades, cuando realizan una entrevista, cuando se les manda a hacer una observación, cuando realizan una visita domiciliaria, cuando elaboran una encuesta, ¿qué nos permite eso? Acercarnos a las problemáticas sociales, ya sea en las escuelas, en las instituciones de salud, en la comunidad, que nos van a permitir ir adquiriendo experiencia. Y con las bases que ustedes han ido adquiriendo de la misma carrera que es trabajo social, pues eso nos va a permitir apoyarnos en ellas y poder hacer programas, proyectos, sin angustiarnos que es demasiado lo que está enfrente de nosotros, no, sino tenemos que empezar desde casa, desde un aula, desde un grupo con compañeros, para ir disminuyendo los problemas que si no se detienen, como muchos de ellos, se van agigantando y los fenómenos sociales en forma masiva, pues son todavía más severos, ¿sí? Hacia el desarrollo humano. ¿Alguien más que quiera comentar de Tenosique? Por ahí veo ya de Tenosique. Adelante. Mi tocaya de Tenosique, por cierto. Se llama Isela. ¿Cómo les fue con su cuadro, con su tabla descriptiva? ¿Les quedó alguna duda? Maestra, ahí en el segundo archivo, no me abre el archivo. Me aparece uno nada más donde está la lectura, donde están las enfermedades, salud pública y medicina social, pero el otro archivo no me abre, me manda error al archivo. Del material que está en la plataforma, dices. Sí, ajá, el material de la plataforma. Es el de Frías Osuna que no abre. Bueno, voy a hacer las anotaciones y ahorita yo reviso para que cualquier corrección que Martín tenga que apoyarnos. ¿Es el archivo de la 2? Sí, ahorita le digo cuál es, maestra. Sí, de la actividad 2 es el de Frías Osuna. Ándale, sí, Fría Osuna, así es. De la actividad 2. Bueno, ahorita lo corregimos con Martín. Gracias. Buenas tardes, maestra. Adelante. Buenas tardes. Sí, bueno, en lo que, ahora sí que en cuestión de salud pública, como lo comentaba ya usted anteriormente, pues lo de la pandemia es lo que nos está afectando actualmente. Y como podemos observar, hay muchas situaciones, muchos problemas familiares en las escuelas, de manera profesional, en las organizaciones, incluso también en los hospitales. Como podemos observar, creo que los problemas más grandes ahorita están en lo que es en el equipamiento médico que debe de tener los hospitales por la situación de la pandemia, ¿no? Ya que pues actualmente ha sido un número elevado de contagiados, cosa que pues ahorita ya cada día o cada vez más va así que va elevando pues el nivel de contagiados. Y creo que mayormente en los hospitales no se cuenta con el equipo necesario para para el tratamiento, para lo que es poder atender a los pacientes con lo que es. Y normalmente ahorita, bueno, siento que un problema muy grande que hay ahorita es de que, por ejemplo, la gente ya por miedo o algo, tiene algún infectado, ya a veces ya no quieren asistir a los hospitales porque pues, a veces si te dicen, no, pues estás contagiado o algo, ya sabes que te vas a quedar en el hospital, ¿no? Ahí te van a mantener en observación
Y así van surgiendo pues muchos problemas, tanto personales como familiares. Así es. Maestra, Es como, lo que veo en ti es que distingues los problemas que se han generado en estos meses, cómo se han ido agrandando o agudizando, no solo a nivel familiar, sino a nivel laboral, institucional, en salud, en todos los aspectos, en la economía, en el comercio, en el turismo. Es como ir distinguiendo todos los efectos de, de lo que genera un problema de salud pública, ¿verdad? Que es nuestra materia que estamos atendiendo en estos meses. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Jesús, dinos. Antes de hablar de la pandemia, pero también, por ejemplo, de las enfermedades los anteriores, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el transmisión sexual, todo esto, ¿por qué han sucedido estas enfermedades? Entonces, ahí donde yo leí la lectura de la salud y las enfermedades, se habla de que las situaciones se están provocando, por ejemplo, una persona responsable, que es la epidemiología, que ellos verifican por qué están sucediendo estas enfermedades que están pasando alrededor del mundo. Por ejemplo, las transmisiones sexuales. Esas transmisiones sexuales están sucediendo todo donde se contagia SIDA. ¿Por qué sucedió esto? Entonces ya la epidemiología se encarga de explicar el procedimiento de ese tipo de enfermedades, como nosotros, trabajadores sociales, es enseñarles hasta interactuar sobre estas situaciones para prevenir estos tipos sexuales. 2, la hipertensión y diabetes, pues son las malas alimentaciones, porque muchas personas, todas que cuando estamos gorditos, para ellos piensan que todo es normal, y no, esto también corre riesgo. Entonces, como salud pública, como encargado de médico, o digo, encargado de la salud pública, perdón, tenemos la responsabilidad de enseñarles de la alimentación, control de las enfermedades, por ejemplo, de la de cáncer. También esto también es algo riesgo donde nosotros tenemos que tener con la comunicación de los médicos para, mejor dicho, jurisdicción sanitaria para evitar toda esta situación. Es un trabajo integral y el trabajador social es parte de los profesionales que se enfocan en el trabajo de la salud pública. Eso que tú mencionas primordialmente se hace en el primer nivel de atención. Como sabemos, en el área de la salud se manejan 3 niveles. Entonces, el primer nivel es en la comunidad, en las zonas rurales y en las zonas suburbanas, donde se puede trabajar la educación para la salud, donde se puede trabajar todo lo relacionado a la prevención. Tú mencionabas la transmisión de enfermedades en las relaciones sexuales. Entonces, si los niños en esa transición de la niñez a la adolescencia reciben orientación y conocimiento de lo que se trata, entonces va a ser más difícil que tengan comportamientos que le autodañen su salud. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual. No es promover la promiscuidad y que tengan ese libertinaje, porque eso no es sano ni física ni emocionalmente para los niños, para los jóvenes. Es orientarlos y educarles para que tengan conocimiento, ¿verdad? Y de esa forma prevenir enfermedades que además cuando ya están, es un impacto económico el que tienen en el sistema de salud, porque si nosotros exploramos un poquito en los costos, por ejemplo, de los tratamientos para pacientes de VIH, son los más elevados, son muy costosos,
cada paciente está consumiendo como un aproximado de 30,000 o 40,000 pesos mensuales. ¿Y eso quién se hace cargo? La federación. Así es. Entonces, el gobierno pues ya tiene que abordar esa problemática y tiene que tener el presupuesto. Sin embargo, muchos de los problemas de salud pública se pueden trabajar desde la prevención, desde el primer nivel de atención, que es en las áreas rurales de nuestras comunidades, y también en el segundo nivel de atención. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Vieron muy pocos han mandado su cuadro comparativo, y es importante porque aquí vienen algunos conceptos básicos de lo que vemos en esta materia? Cómo es la salud, cómo es la enfermedad, lo que es la salud pública. Y me gustaría que alguno de ustedes que ya haya leído me dijera su análisis personal, que en este cuadro comparativo se les pide al final, que compartan, que escriban un análisis de la forma en que ustedes entienden, y no solo entienden, sino aplican cada uno de estos conceptos, así sea salud, enfermedad o salud pública. ¿Alguno de ustedes que quiera compartir relacionado a estos conceptos, pero ya desde su análisis personal? ¿Cómo lo entienden y cómo lo aplican? Yo entiendo la salud de esta forma y la aplico de esta forma. Eso es tu análisis personal. Maestra, A ver, ¿alguien más aparte de Jesús que quiera decir? Porque luego Jesús como que acapara toda la clase. No te creas. A ver, vamos a dejar que hable Jesús y después que hable Greg. Es que así está abreviado, ¿verdad? Me llamo Hilda, mucho gusto. Hilda, está bien, así nos conocemos. A ver, entonces, no sé, cualquiera de los dos que empiece. Por mí está bien. Jesús, bueno, adelante. Maestra, yo, por ejemplo, de la enfermedad, yo tengo mi análisis como, es una observación donde se identifica para ver qué tipo de enfermedades que está pasando, de todo, que como mencioné hace rato. Entonces, es un fundamento donde nosotros conocemos por qué está provocando estas enfermedades. Mi punto de vista como análisis es conocer todos los procesos para que podamos enfrentar a cualquier, por ejemplo, la de COVID. Ya nos explicaron cómo viene esta enfermedad, dónde provino esta enfermedad. Esta enfermedad vino de China que se comieron murciélagos que se comieron un caldo de eso, donde eso provocaron una enfermedad que se llama COVID, es donde que realmente es una enfermedad que está provocando para los diabéticos, hipertensos, para todos los que están provocando esto. Este es mi punto de vista. Bueno, pero a ver, tu análisis personal en cuanto a la enfermedad no me quedó claro. A ver, Okay. Compártelo, por favor. Así como más resumido. A ver, le dejo una compañera mientras ya luego lo analizo. Sí, está bien. Adelante. A ver, checa tu micrófono si está abierto. Alejandra, ya, adelante. Sí, creo que sí. Pues estaba saludando a todos porque hace rato no lo hice, así que aprovecho el momento. Bueno, lo que es salud. Todos conocemos como que el concepto general de salud, pero la salud pública es la administración de cómo vamos a hacer llegar la información. Por ejemplo, estaba hablando Jesús sobre lo que es COVID. ¿Cómo vamos a poder transmitir esa información para que podamos resolver problemas? Como por ejemplo lo que nos dicen, quédate en casa.
¿Cómo vamos a hacer llegar esa información a través de flyers, no sé, cómo nosotros como trabajadores sociales podemos promover que podamos bajar los índices, como lo de la hipertensión, diabetes o lo que él comentaba del VIH? Por ejemplo, tenemos muy estigmatizado lo que es el VIH y inclusive todavía hay mucha cuestión de rechazo, rezago hacia aquellas personas, cuanto que en realidad todos somos parte de. Y si nos sensibilizamos, podemos entender mucho a los demás. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un hijo con síndrome de Down. Me tocó mucho toparme con el tabú. O sea, muchísimas cuestiones que considero que me han ayudado actualmente a ser una persona un poco más, que conecto más con las demás y soy muy sensible y humana a través de esta bellísima situación que yo vivo. Al igual que, bueno, que Jesús, que tiene un poquito de detalles, guapísimo Jesús, hoy estamos hablando de lo que es la lengua de señas. Creo que la salud es el cuidado y el amor propio que tenemos para con nosotros y para los demás. Y cómo lo transmitimos, al igual que la salud pública. Y la preocupación que tenemos, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, todos estamos preocupados de que no nos vaya a pasar, pero ya está pasando en muchísimas personas, allegadas, no allegadas, en familiares, y estamos cayendo en crisis. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Se me olvidó el otro puntito. Pues es tu análisis general del concepto que tú elegiste y estás muy bien, vas muy bien. Y bueno, y lo que es una enfermedad, bueno, las enfermedades tienen un periodo de proceso desde que se forma hasta que se termina. Por ejemplo, voy otra vez al caso de mi hijo. Mi hijo tiene síndrome de Down, nació con síndrome de Down y se va a morir con síndrome de Down. Es parte de él, pero bueno, independientemente de su situación, no lo identifica. Ahora, también él fue un paciente con síndrome de Kawasaki. Tuvo la patología, se le desarrolló, se terminó y esperamos que nunca regrese. Eso es una enfermedad, un proceso que llega y ¡fum! Termina. Y una condición, bueno, nunca termina. No sé si lo expliqué. Sí, sí, muy bien. Es, en ocasiones, cuando nos toca tener experiencias personales o familiares, nos permite que esa comprensión de la que tú hablas aumente para bien de las demás personas. Entonces, si a ti te ha tocado convivir, tener a un hijo en esas circunstancias, como trabajadora social, tú lo has podido canalizar favorablemente en atención a los usuarios o a las personas, a las familias que tú te haces cargo o te vas a hacer cargo durante tu práctica profesional. Entonces es algo característico de personas a quien les gusta la carrera de trabajo social, porque cuando a una persona no le gusta el trabajo social, no desarrolla esa sensibilidad que tú has desarrollado. Entonces, hablando de salud pública, eso a ti te va a permitir distinguir en qué puedes trabajar con las personas, con las familias, todo lo relacionado a la prevención, que es una necesidad que hay en la sociedad. Aquí en nuestro estado, todo lo que estamos viendo y todos esos comportamientos, actitudes, negatividad de la gente, todo eso es un trabajo que hay que hacer, no es de la noche a la mañana. Tenemos que ayudar a esas personas para que puedan distinguir y se puedan dejar ayudar, porque si continúan así, yo lo veo en el hospital con los accidentes. Cada fin de semana, en una simple guardia nocturna, entran a veces hasta 12, 15 pacientes entre accidentes de moto, accidentes automovilísticos. Entonces, si el ser humano no se quiere a sí mismo, como tú mencionabas, ¿cómo puede tener ese deseo, pues, de no atropellar a alguien, de no lastimar o de no generar problemas en la sociedad? Entonces, desde nuestra persona para nuestro alrededor tenemos que trabajar mucho esa parte, no solo es educación para la salud. Mucho tiene que ver también
la parte emocional que las personas están necesitando, están carentes de muchas cosas que hay que ayudarles. Cuando tenemos la oportunidad de vivir experiencias como la que tú has tenido oportunidad de vivir, pues nos permite ser más sensibles y de esa forma ayudar con mayor calidad a las personas. Muy bien, muy buen análisis. A ver, ¿alguien más que quiera compartir su análisis de alguno de los conceptos? Obdulia. Adelante, Obdulia. Bueno, relacionado con la salud, la enfermedad, la salud pública, la medicina social, en este tema, pues me llama mucho la atención porque realmente, por ejemplo, nosotros como seres humanos nos enfrentamos cada día a cambios en el medio ambiente. Entonces, si hablamos de salud, salud es estar bien física, mental y espiritualmente, y este es un resultado de efectos positivos de un estilo de vida equilibrada. La enfermedad, pues, es todo lo contrario de la salud, ¿verdad? Es una falta de adaptación a los cambios del mundo en que nos rodea. Entonces, lo que es la salud pública, pues prácticamente responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada ser humano, hacer conciencia en cada acto que hagamos, saber que tiene una consecuencia. Entonces, necesitamos nosotros tener ese equilibrio en nuestra vida, ¿no? Saber que si nosotros hacemos algo para afectar nuestra salud, tanto física como mental, eso tiene repercusiones. Entonces, también se hablaba de la medicina social, es aprender a equilibrar nuestro comportamiento en este mundo. Es un mundo que, si lo podemos ver, es cambiante, es algo que a veces, por ejemplo, estamos bien, como antes del COVID, todo parecía estar bien, ¿no? O sea, con unas enfermedades que ya nos habíamos acostumbrado a ver, como es la diabetes, como decían mis compañeros, la hipertensión, era algo que ya estábamos acostumbrados a vivir, convivíamos con personas que padecen eso, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo cambiante? Porque nunca nos esperábamos un virus como el de ahora, como el COVID-19. Entonces, si nosotros como personas no nos adaptamos en este mundo, pues hay dos cosas, o seguimos adelante o perecemos, ¿no? Entonces, en este análisis personal, a mí, pues, me llama la atención, pues, este tipo de cuestiones que como persona debemos de retomar, de analizar, y como trabajadores sociales, como decía mi compañera, nosotros es nuestro deber hacer conciencia, ¿no? O tratar de hacer conciencia nosotros mismos para poder enseñar a los demás cómo podemos nosotros tener una salud pública bien, o sea, una salud pública donde todos vamos a salir beneficiados. Entonces, como trabajadores sociales, tenemos que nosotros desarrollar proyectos, y en otra ocasión comentaba de que esto del COVID nos inspira o nos deben inspirar a nosotros a retomar todos estos tipos de cuestiones, de cómo nosotros cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra salud, para que podamos nosotros hacer frente a cualquier cambio brusco en este mundo en que vivimos. Muy interesante tu análisis y tu reflexión, Obdulia. Si prestaron atención, ella habla de varias cuestiones importantes, como es la salud, pero habla de ese equilibrio que debemos de tener como personas, y de la adaptación a las circunstancias que se van presentando. Ya veníamos como lidiando o batallando en esos índices que cada vez se iban elevando con personas que desarrollan diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Y la sociedad misma y las familias como ya nos adaptamos a eso. Viene algo brusco, un evento adverso, y se complica todo. Se hace evidente
que eso a lo que estábamos adaptándonos se pudo haber trabajado en la prevención y pudo haber sido menos el impacto o que se está viendo actualmente. Y como una de sus compañeras decía, ya nos está tocando padecerlo cercanamente, con nuestras familias, con personas conocidas. Entonces, de esa forma, distinguimos cuán grave es esa situación en la salud pública. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, a lo largo de todos estos años, cómo fueron evolucionando en la sociedad y el impacto que están teniendo ahora en estas circunstancias. Es diferente el impacto que esta pandemia ha tenido en otros países donde hay menos personas con problemas crónico-degenerativos como en nuestro país y específicamente en nuestro estado. Ya es momento en que el trabajador social se enfoque en el área de la salud. ¿Qué podemos hacer en el área de la salud y en el área educativa para poder en un futuro ayudar a la sociedad a disminuir? Las personas no son malas. Las personas muchas veces no tienen el conocimiento. Quizás les ha tocado escuchar a alguna mamá con un niño de 3, 4 años o de 2 o más, que decir que está hermoso porque tiene sobrepeso. Y para esa mamá lo ve hermosísimo. Y sí es hermoso, pero tiene sobrepeso, pero no por el sobrepeso esa mamá lo debe de ver hermoso. Porque no es sano que un niño tenga sobrepeso desde a temprana edad. Las consecuencias, lógicamente, van a ser severas en el transcurso de su niñez, en la adolescencia y en adelante. Entonces, trabajar desde la educación para la salud en forma temprana va a ayudar mucho desde nuestra persona hacia las comunidades donde nos desarrollamos profesionalmente. Muy bien, Obdulia. ¿Alguien más que quiera compartir su concepto elegido? Maestra Teresa Priego. Adelante, Teresa, te escuchamos. Gracias. Coincido mucho con lo que dice Obdulia y mis otros compañeros. La salud pública es muy importante. Creo que como trabajadores sociales sí vamos a tener una ardua labor, porque efectivamente hay mucho desconocimiento de cómo atender ciertas situaciones como esta, como la pandemia que estamos viviendo. Independientemente de eso, el gobierno o las cuestiones políticas han interferido mucho en tener una buena salud. Como usted nos comentaba, ahorita desafortunadamente ver a un niño obeso, a una persona obesa, y consideramos que es sano, que es hermoso, pero podremos entender que en la actualidad mucha gente está bajo esa situación por el tipo de alimentos que se consumen en la actualidad. No es lo mismo en años anteriores o muchos años atrás en que la alimentación era totalmente diferente a la que tenemos actualmente. ¿Qué sucede? Que económicamente hemos crecido desafortunadamente no sanos, sino con muchos productos que afectan la salud. Entonces, considero que el trabajo social o las trabajadoras sociales o trabajadores sociales debemos implementar campañas junto con el gobierno, con las instituciones de salud, para orientar a las familias. Es muy difícil competir con las empresas o las grandes compañías que en lugar de nutrir a la gente las afectan y pueden generar enfermedades crónicas. Entonces, elaborar programas para que nosotros podamos orientar a las familias, enseñarles a cuidarse, informarles sobre todo, porque desafortunadamente no existen esos programas. Vemos, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, tablas, estadísticas y todo nos habla de que vamos mal o de que no se están haciendo las cosas correctamente. Pero pues igual y no hay una información precisa en el aspecto de no solo informarnos de todo lo que se está haciendo mal o todo lo que nos está afectando, sino de buscar estrategias para poder, igual en este caso, mejorar la salud mental. Algunos programas televisivos o no sé, algunas otras cuestiones, porque nada más nos alimentan de las cosas negativas. Entonces, por ejemplo, considero que como trabajadoras sociales va a ser una ardua labor muy importante y que tenemos que trabajar sobre eso.
trabajar sobre las familias, trabajar en conjunto con el gobierno, apoyar, eso es lo que es salud pública, implementar programas, medidas de prevención, de todas estas cuestiones. Me llamó mucho la atención en la lectura, hay una definición de Hanlon que dice que la salud pública es el arte y la ciencia de mantener, proteger y mejorar la salud de la población mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Incluye aquellas medidas por medio de las cuales la comunidad provee servicios médicos para grupos especiales de personas. Entonces, esto es muy importante porque sí hay programas, Secretaría de Salud implementa muchos programas, pero no llegan a todos los lugares. O sea, no ejercen todos los medios, no se ocupan los mecanismos idóneos para que esto llegue a las comunidades, a muchos lugares que por lo regular es donde se dan más las enfermedades degenerativas. Entonces, realmente en lo particular, se me hace muy interesante que como trabajadores sociales podamos aportar a nuestra comunidad mejoras para que pues, vivamos sanamente. Y eso al gobierno le beneficia porque entre más personas sanas haya, es menos el gasto que ellos tienen, pues, ante situaciones como las pandemias o las enfermedades. Gracias. Así es. También tú mencionabas de esas grandes empresas, ¿no? Que fabrican alimentos procesados o refrescos y los promocionan de tal manera que la mente humana se deja llevar, se deja envolver sin hacer conciencia de lo que nos está afectando para nuestra salud. Entonces, el trabajador social debe de ser conocedor y no dejarse envolver como las personas lo hacen generalmente, sino ayudar con los conocimientos que van adquiriendo a esas personas que sepan los contenidos alimenticios. Nosotras tenemos que, por eso, que ser profesionales integrales, tener conocimientos de psicología, de nutrición, de salud, de política, muchas cuestiones que el trabajador social debe saber porque es la forma en que vamos a poder apoyar a esas personas, esas familias que desarrollan problemáticas desde su sistema familiar y afectan a la sociedad. Entonces, en los hospitales tenemos la oportunidad, quienes trabajamos ahí, de distinguir el impacto que tienen los problemas, la mayoría de los problemas sociales, el impacto que tienen en el área de la salud. El alcoholismo es un problema social y de salud. ¿Dónde impacta? En las instituciones de salud. ¿Desde dónde viene? Desde casa. ¿Sí? ¿Qué otros problemas genera el alcoholismo? Los accidentes, las enfermedades crónicas, la violencia. Se desencadena un sinfín de problemas porque ese jovencito cuando era niño no recibió orientación, no recibió educación, no tuvo oportunidad o no le dieron oportunidad de tener actividades recreativas que pudieran desviar y favorablemente su atención en vez de irse a ir acostumbrándose hasta llegar a tener una adicción. Entonces, nosotros tenemos que ser profesionales integrales y tenemos que distinguir cómo se van dando los problemas y por dónde podemos nosotros intervenir. A lo mejor ya va a ser muy difícil intervenir cuando el problema ya está en la cima, ¿verdad? Cuando ya está generalizado. Pero cuando podemos rescatar a niños, jóvenes, eso es fabuloso para nuestra profesión. No verlo como una tragedia lo que estamos viviendo, sino como una oportunidad para poder desarrollarnos profesionalmente. La misma pandemia nos está poniendo así como una charola de oportunidades para que nosotros podamos elegir de acuerdo a lo que más me gusta a mí como trabajadora social. Sobre eso voy a trabajar, sin querer abarcar tanto. Por ejemplo, a mí en el hospital me está llamando la atención el por qué no hacen un esfuerzo las personas de obedecer las instrucciones sanitarias.
a mí me está llamando la atención saber por qué, pero anticipadamente yo puedo tener una comprensión de esas personas, sin juzgarlas, sin criticarlas, pero por qué están ingresando y me llama la atención y ya he empezado a preguntarle a las familias como estratégicamente, porque no podemos como atentar contra la parte, ¿verdad?, de su integridad, que se sientan dañadas, ofendidas, pero para saber qué está pasando con esas personas que no se apegan a las instrucciones. Y si a mí eso me está llamando la atención, pues sobre eso voy a trabajar. Y así sucesivamente, de lo que ustedes les esté tocando vivir, abarcar solo una parte y trabajar esa parte. Es una oportunidad, como dice su compañera, y hay que sacarle provecho. No es que ya nos vamos a quedar como observadores y nada más. No, es una oportunidad para que a partir de ahora nos permita estar en acción. El trabajador social es un profesional en acción. Entonces, podemos trabajar e inclusive trabajar en equipo para poder tener un mejor efecto con el grupo de personas con las que trabajemos. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Lo que compartan, todo es valioso. Todo es valioso. No les dé pena, no se queden con las ganas de hablar. Si ustedes distinguen, pues estamos viviendo un acontecimiento que tiene relación completamente a la materia que estamos atendiendo. Entonces, pueden, en base a eso, hacer algún comentario, alguna aportación que será muy valiosa para todos nosotros. Maestra, buenas tardes. Quiero opinar. Adelante, buenas tardes. Bueno, recapitulando todo lo que mis compañeros y usted han dicho, la verdad que, como usted lo comenta, la salud pública es algo de suma importancia desde nuestro punto de vista como trabajadores sociales. Primero que nada, nosotros al tratar a las personas que tienen en este caso, no, basándose como todos los demás a la pandemia que estamos viviendo, primero que nada tenemos que tener empatía para poder trabajar con esas personas, porque como usted lo decía, para ser trabajador social, un buen trabajador social, se tiene que tener vocación, porque desafortunadamente hay personas, y creo que nos hemos topado con alguna persona así en los hospitales y en diferentes ámbitos, en que no tienen esa vocación, esa empatía. Si tú llegas con un enfermo a un hospital, tú vas buscando que te ayuden, que te den una orientación, que te den, quizá no ánimos de que te abracen y te digan, no, todo va a estar bien, pero sí, para todo hay maneras. Entonces, desafortunadamente, hay personas que solamente se vuelven trabajadores sociales, pero porque tal vez, porque tengo un familiar que es trabajador social y gana bien, o no sé, por eso, por X o por Y, pero no porque tengan esa vocación, ese espíritu de servicio hacia los demás. En este caso, yo pienso que, como se lo mencioné, tenemos que tener empatía antes que todo, porque vamos a trabajar con personas que, así como a mí me gustaría que me trataran, yo voy a tratar. Entonces, vamos a eso. En cuanto a la pandemia, lo que comentaba ahorita usted, a veces pensamos, no, ¿por qué las personas no hacen caso a las indicaciones sanitarias que todo el tiempo nos están dando? Quédate en casa, no salgas, usa cubrebocas y cosas así. Pero también tenemos que entender que hay quienes no tienen esa posibilidad de quedarse en casa porque no tienen apoyo. Por ejemplo, yo trabajo en el gremio de la música. Desafortunadamente es el gremio en que más afectó porque nosotros pues estamos en contacto con la gente, en las fiestas, en demás cosas. Entonces,
tenemos que buscar otras opciones para tener ingresos, porque como hay personas también que tienen su sueldo seguro, los trabajadores de gobierno, de las grandes empresas que no paran de trabajar y continúan laborando y ellos están cotizando, siguen ganando su salario. Exactamente. Y hay quienes están ganando y están en su casa y ellos siguen recibiendo, por ejemplo, como maestros. Mi mamá es maestra y gracias a Dios está ganando y a mí me da mucho gusto porque pues ahora sí que todos tenemos necesidades. En este caso, pues sí, yo con el alma quisiera quedarme en mi casa y trato de llevar, porque pues también tengo mis niñas, mi hija mayor es asmática, entonces tengo que cuidarla aún más por su condición de sus bronquios y todo. Entonces, o sea, todo va de la mano en que uno tiene que ser empático. Tenemos que entender que como hay posibilidades, también no las hay. Entonces, a esas personas que no las tienen, porque tienen que buscar, tenemos que apoyarlos también. Ahora, las personas que, como decía mi compañera, son inconscientes, que por más que les digas, y es que no, es que el encierro no va conmigo y me voy y expongo a todas las personas que están a mi alrededor, a mi familia, y me expongo a mí principalmente, entonces ya hay, ¿qué más se puede hacer? Porque yo pienso que todos tenemos raciocinio, todos sabemos y estamos viendo la magnitud del problema que estamos viviendo, pero es pues muy, muy feo que hayan todavía personas que digan, no, es que eso es algo del gobierno, un invento del gobierno para matar a los ancianitos porque les están pagando y que ellos no están generando ingresos, ya no trabajan, hay que mantenerlos y no, pues los van a matar. Y o sea, pues a veces uno dice, ¿cómo puede haber gente que no puede entender? Desgraciadamente dicen todos, no, pues le tiene que pasar a un familiar para que veas que es cierto. Pues yo creo que no debemos de llegar hasta esos extremos. Así es, Mayra. Muchas gracias por tu aportación. El tiempo casi se nos termina porque nos piden terminar 10 minutos antes. En este análisis reflexivo que esta actividad generó en ustedes o en algunos todavía va a generar en estos próximos días, que ya no les queda mucho para que puedan realizarla, yo les invito que de lo que sus ojos ven y sus oídos escuchan, puedan reflexionar de todos estos aspectos y conceptos que vienen en esta actividad y en la que sigue, porque todo tiene relación con salud pública. Entonces, lo que su compañera Mayra decía, esa empatía que tenemos que tener con las demás personas, fíjense, ella es un ejemplo para que podamos ver qué está sucediendo allá afuera, por qué salen las personas, qué les generó salir. Habrá quien sí actúa en forma irresponsable, pero a final de cuentas esa irresponsabilidad es por la negación que tienen, porque no quieren enfrentar las cosas como realmente son, porque nuestras autoridades por muchos años nos han manipulado, nos han dicho cosas que luego resulta que no eran ciertas. Entonces las personas es comprensible que no crean, que no le crean al gobierno, por ejemplo, si tantos años nos han engañado. Entonces, tenemos que ser analíticos y leer, documentarnos, tener el conocimiento para que a partir de nuestra persona podamos apoyar a los demás y ser comprensibles. Y en esa vocación que su compañera Mayra habla, en toda nuestra práctica profesional se va a ver reflejada. Si yo siento que no tengo vocación para trabajo social, entonces explorar mi parte espiritual, emocional, y seguramente pueden desarrollarla, porque todos como seres humanos deseamos el bienestar de los demás. Es muy raro que alguna persona quiera ver que le vaya mal a la otra, ¿no? O que se enferme. Regularmente queremos que todos estén bien, entonces desde nosotros mismos trabajar la parte de salud para poder enseñar eso a los demás. La próxima sesión vamos a darle oportunidad un poquito a cada uno de los que no ha participado, porque el tiempo es muy cortito, ¿sí? Todas sus aportaciones fueron muy valiosas, todos aprendemos,
todo esto que escuchamos nos ayuda para nuestras próximas actividades, porque no es lo mismo leer que escuchar lo que está pasando con las demás personas. Entonces yo les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, yo les voy a ver esa parte ahorita con el licenciado Martín para que se vea ese archivo. Y pues no sé si alguien tiene algo que decir, adelante, para ya irnos despidiendo. A ver, alguien está levantando la mano. Fabiola, adelante. Maestra, yo nada más, yo quisiera que nos explicara más bien o que nos comentara cuál es la función que actualmente Trabajo Social está desempeñando. Por ejemplo, usted que tiene la oportunidad de estar directamente ahí en el hospital, en esa área. O sea, ¿qué es por ejemplo, en qué participa el trabajador social? ¿En qué ayuda a la familia? No sé, me gustaría que usted nos comentara esa parte de lo que realmente está viviendo o se está viviendo actualmente la trabajadora social en este problema de la pandemia. ¿Qué les parece si en la práctica, pues? Si con eso iniciamos la próxima sesión? Efectivamente, se modificaron procesos en el área hospitalaria y también se generaron procesos en el programa general que a nivel federal se realizó por salud pública, donde nos incluyeron. También, eso ha sido la pauta para que los hospitales modifiquen sus procesos, incluyendo a trabajo social específicamente, que si para la entrega de cadáveres, que si las entrevistas que realizamos con los familiares, la información que los familiares tienen que tener acerca de los pacientes con contagios de COVID, y todo eso, todo lo que tenga que ver en atención a los usuarios, incluyendo esos pacientes, pues está incluido trabajo social. Entonces, ¿les parece que con esto iniciemos la próxima sesión? ¿Sale? Okay, gracias, maestra. Bueno, pues me dio mucho gusto. Cuídense mucho. Yo sé que algunos de ustedes tendrán dificultades de diferente índole, no lo dudo, todos estamos padeciendo situaciones especiales o tenemos familiares que están enfermos, hospitalizados. Traten de tener ese equilibrio que tenemos que tener emocional para poder tolerar y aguantar hasta el final. Sí, cuídense mucho, protéjanse. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Vaya muy bien. Que esté bien. Igualmente, hasta luego.